En el mundo de las artes marciales mixtas hay algo que todos admiramos, los grandes momentos, esos instantes que nos hacen saltar del sofá, que quedan grabados en la historia y que convierten a los peleadores en auténticas leyendas. Estos guerreros nos dieron todo en el octágono, espectaculares knockouts, sumisiones inesperadas y batallas que quedarán en la memoria de los fanáticos para siempre. Muchos de ellos llegaron a la cima, fueron campeones, íconos y figuras que definieron una era en la UFC. Estos peleadores no solamente marcaron una generación, sino que también nos demostraron lo que significa darlo todo en el octágono. Pero el tiempo es el mayor enemigo en este difícil deporte. Llegar a la cima es difícil, pero saber cuándo es el momento de retirarse lo es aún más. Hay peleadores que se aferran a la gloria pasada y que buscan una última victoria para salir en lo más alto, pero que terminan acumulando derrotas que manchan su legado y hacen que su récord no refleje su grandeza. Hoy hablaremos de 10 peleadores que nos dieron momentos inolvidables, que conquistaron corazones y algunos incluso campeonatos, pero que no supieron decir adiós en el momento adecuado. Guerreros que extendieron sus carreras más allá de su mejor momento y dejaron sus récords lejos de lo que realmente representaron. ¿Por qué cuesta tanto retirarse a tiempo? ¿Qué los lleva a seguir peleando incluso cuando las señales son claras? Tal vez es el amor al deporte, la esperanza de la última victoria o la búsqueda de redención. Sea cual sea su razón, sus historias nos enseñarán lecciones valiosas sobre el costo del tiempo en las MMA. Así que acompáñanos en este recorrido por los peleadores que lo dieron todo, pero que quizás se quedaron un poco más de lo necesario. Aquí están 10 peleadores que no supieron retirarse a tiempo y dejaron un récord que no les hace justicia a su grandeza. Comencemos. Junior Cigano dos Santos es una de las figuras más queridas y respetadas de la división de peso completo. Con su explosivo striking y su carisma, este peleador brasileño nos regaló momentos inolvidables, incluyendo su victoria histórica sobre Caín Velázquez en el año 2011, donde se coronó como campeón de la UFC con un brutal knockout en el primer asalto. Dos Santos no solamente fue campeón, también protagonizó algunas de las peleas más emocionantes de la división. Su rivalidad contra Velázquez y su batalla contra peleadores como Mark Hunt y Stipe Miocic dejaron claro que Cigano era uno de los mejores peso completo de su generación. Sin embargo, después de años de estar en la cima, el cuerpo de Junior empezó a mostrar huellas de tantas guerras. A partir del 2019 comenzó a acumular derrotas, sufriendo 4 knockouts consecutivos en peleas donde ya no lucía como el mismo peleador que vimos hace algunos años. Sus últimos combates en la UFC terminaron con knockouts brutales que preocupaban a los fanáticos por su salud. Aunque seguía mostrando el corazón de campeón, estaba claro que Cigano ya no tenía el mismo poder ni la velocidad que lo llevaron a la cima. Después de dejar la UFC en el año 2020, Junior continuó peleando en otras promociones, pero los resultados no fueron mejores. Muchos creen que debió haberse retirado después de la derrota en contra de Francis Ngannou, cuando aún tenía su legado intacto en la UFC. Junior dos Santos nos dejó momentos inolvidables que serán recordados como uno de los grandes pesos completos de la división en mucho tiempo, pero su insistencia a seguir peleando más allá de su mejor momento dejó un final muy amargo en su carrera. Renan Barão fue, en su mejor momento, uno de los peleadores más dominantes en la división de peso gallo. Con una increíble racha de 32 victorias consecutivas y su reinado como campeón indiscutido, Barão parecía invencible. Su estilo agresivo y su habilidad para finalizar las peleas lo convirtieron en uno de los favoritos de los fanáticos. En 2012, Barão se coronó campeón interino tras derrotar a Uriah Faber, y más tarde fue elevado a campeón indiscutido. Su dominio en la división incluyó defensas memorables, consolidándolo como uno de los mejores peleadores de peso gallo en la historia. Pero todo cambió en el año 2014, cuando Renan enfrentó a TJ Dillashaw en una de las mayores sorpresas de la historia de la UFC. Barão fue superado completamente y perdió su cinturón. Esa derrota marcó el inicio del declive. Después de perder el título, Barão nunca volvió a ser el mismo. Acumuló una racha de 5 derrotas consecutivas en la UFC antes de ser liberado por la organización. Las lesiones, el desgaste físico y la evolución de la división pasaron factura en su desempeño. A pesar de sus esfuerzos por regresar a la cima, Renan continuó acumulando derrotas en promociones menores, dejando a los fanáticos preguntándose cómo alguien que alguna vez fue considerado imbatible terminó así. Renan Barão es un ejemplo claro de cómo el tiempo y el desgaste pueden transformar a un campeón dominante en un peleador común. Aunque su legado en peso gallo es indiscutible, su insistencia en seguir peleando empañó lo que podría haber sido su salida digna de la UFC.
Dan Henderson, conocido como Hendo, es una verdadera leyenda de las artes marciales mixtas, con su devastador golpe llamado H-Bomb y su estilo agresivo. Hendo se convirtió en uno de los peleadores más queridos de su generación. Además fue campeón en 2 divisiones simultáneamente en Pride, un logro que pocos han alcanzado. En la UFC, Henderson dejó su marca con momentos inolvidables, con su knockout histórico sobre Michael Bisping en el UFC 100, considerado uno de los mejores knockouts en la historia del deporte. Sin embargo, a medida de los años, el cuerpo de Henderson comenzó a mostrar signos de desgaste. Su estilo siempre fue agresivo, pero ese estilo significaba que recibía mucho daño. En sus últimos años, Hendo acumuló derrotas en contra de los mejores peleadores de la división. A pesar de esto, Henderson tuvo una última oportunidad por el oro en el año 2016. Con 46 años, enfrentó a Michael Bisping por el título de peso medio en una revancha épica. Aunque estuvo cerca de ganar, la pelea terminó por una decisión a favor de Bisping. Fue un final digno para una leyenda, pero algunos creen que Hendo extendió su carrera más allá de lo necesario. Dan Henderson cerró su carrera con un récord de 32 victorias y 15 derrotas. Aunque siempre será recordado como un guerrero, sus últimas peleas dejaron un registro que no les hace justicia a su grandeza. Dan Henderson es un ejemplo de un peleador que siempre peleó con el corazón, pero que quizá debió decir adiós un poco antes. Sin embargo, su legado como leyenda del deporte está asegurado. Donald Cowboy Cerrone. Donald Cowboy Cerrone es sin duda uno de los peleadores más queridos en la historia de la UFC, conocido por su disposición para pelear en cualquier momento, contra cualquier peleador y en cualquier lugar. Cowboy acumuló un récord impresionante tanto dentro como fuera del octágono. En sus mejores años, Cerrone era un espectáculo garantizado. Sus habilidades en striking, sumisiones y su mentalidad de guerrero lo llevaron a pelear contra alguno de los mejores del mundo. Cerrone fue contendiente en 2 divisiones, siempre buscando el oro, pero lamentablemente nunca lo logró alcanzar. Sin embargo, a medida que los años pasaron, Cerrone comenzó a mostrar unas señales de desgaste. A partir del año 2019, Cowboy acumuló una racha de 6 derrotas y un empate en sus últimas 7, perdiendo en contra de nombres como Justin Gaethje, Conor McGregor, Anthony Pettis, entre otros. Lo que más preocupaba a los fanáticos era cómo estaba perdiendo. Cerrone, que antes era conocido por su durabilidad, comenzó a caer rápido en las peleas, siendo noqueado o sometido de una manera contundente. Pero a pesar de las derrotas, Cowboy nunca dejó de darlo todo, incluso cuando él sabía que su mejor momento había quedado atrás. En 2022, tras una derrota en contra de Jim Miller en el UFC 276, Cerrone finalmente decidió colgar los guantes. En sus propias palabras, no amo esto más, y es hora de hacerlo por mi familia. Cerró su carrera con 36 victorias, 17 derrotas y 2 empates, dejando un legado de valentía y espectáculo. Cowboy Cerrone siempre será recordado como uno de los peleadores más emocionantes en la historia de las MMA. Aunque se quedó más tiempo del que muchos esperaban, su legado como un guerrero que nunca dijo no a una pelea permanece intacto. Rashad Sugar Evans es uno de los nombres más recordados de la división de peso semicompleto de la UFC. Con una mezcla de poder, rapidez y lucha de alto nivel, Evans conquistó a los fanáticos desde su debut. Fue el ganador de la temporada 2 de The Ultimate Fighter y eventualmente se coronó como el campeón mundial de una de las divisiones más competitivas de la época. En 2008, Rashad alcanzó la cima de su carrera al vencer a Forrest Griffin y se terminaría convirtiendo en el campeón de la división de peso semicompleto. Durante años, Evans se mantuvo en la élite de la división, enfrentándose a nombres legendarios como Rampage Jackson, Lyoto Machida y Jon Jones. Sin embargo, como muchos otros peleadores, Rashad comenzó a decaer con el tiempo. Tras perder el título en el año 2009, su desempeño se volvió inconsistente. En sus últimos años acumuló una racha de 5 derrotas consecutivas, incluyendo un intento fallido de revitalizar su carrera en peso medio. Las derrotas contra peleadores jóvenes y hambrientos dejaron claro que Rashad ya no era el mismo que antes. Aunque mostró destellos de su antigua grandeza, su cuerpo simplemente no podía mantener el ritmo de los nuevos contendientes. En el año 2018, Rashad anunció finalmente su retiro, esto tras una derrota en contra de Anthony Smith. Cerró su carrera con un récord de 19 victorias, 8 derrotas y un empate. Aunque los últimos años fueron difíciles, su impacto en el deporte sigue siendo innegable. Rashad Evans fue un campeón, un estratega y un peleador que siempre dio lo mejor de sí. Aunque su carrera se extendió más de lo que debía, su legado como uno de los mejores del peso semicompleto está asegurado. Frankie Edgar es uno de los peleadores más respetados y queridos de la historia de la UFC. Conocido por su corazón inquebrantable y su habilidad para superar adversidades, Edgar nos regaló momentos inolvidables dentro del octágono, consolidándose como una leyenda en 3 divisiones. En el año 2010, Edgar sorprendería al mundo al derrotar a BJ Penn, y con esto se coronaría como el campeón de la división de peso ligero. Su reinado incluyó defensas épicas, como su inolvidable revancha en contra de Gray Menard, que muchos consideran una de las mejores peleas en la historia de la UFC. Con el tiempo, Edgar decidió
decidió bajar de división para competir en la división de peso pluma, y más tarde llegaría a peso gallo. Aunque tuvo un éxito inicial, el desgaste físico y el paso de los años comenzaron a afectar su desempeño. En la etapa final de su carrera, Edgar acumuló 4 derrotas consecutivas, 3 de ellas por un nocaut brutal en contra de peleadores como Cory Sandhagen y Marlon Chito Vera. Estas derrotas preocuparon a los fanáticos, quienes pedían a Frankie que pensara mejor en el retiro antes de que su legado se viera más afectado. Finalmente, en el año 2022, tras una emotiva derrota en el UFC 281, Edgar decidió colgar los guantes. Terminó su carrera con un récord de 24 victorias, 11 derrotas y un empate, dejando un legado imborrable como uno de los peleadores más valientes y versátiles de la UFC. Frankie Edgar siempre será recordado por su corazón, su habilidad técnica y su capacidad para emocionar a los fanáticos. Aunque sus últimos años no fueron los mejores, su legado como uno de los más grandes de las MMA nunca será cuestionado. Chuck The Iceman Liddell es uno de los nombres más importantes en la historia de las MMA, conocido por su estilo agresivo y su capacidad para noquear a cualquiera. Liddell fue una de las primeras estrellas grandes de la UFC, ayudando a popularizar el deporte en todo el mundo. En 2005, Chuck alcanzó la cima de su carrera al convertirse en el campeón de la división de peso semicompleto. Su reinado incluyó 4 defensas exitosas por el título, todas por nocaut, consolidándose como uno de los mejores noqueadores de la historia. Pero como sucede con muchos peleadores, el tiempo comenzó a pasar factura tras perder el título en el año 2007 en contra de Quinton Rampage Jackson. Chuck acumuló 5 derrotas en sus últimas 6 peleas, todas por nocaut. Iceman ya no podía absorber más daño como antes. Lo más preocupante fue su regreso en el año 2018, 8 años después de su último combate. Enfrentó a Tito Ortiz, un rival a quien ya había derrotado 2 veces, pero esta vez Chuck lució irreconocible, perdiendo por nocaut en el primer asalto. Muchos consideraron esta pelea innecesaria y peligrosa. A pesar de su caída, Chuck Liddell sigue siendo uno de los íconos más grandes de las MMA. Su estilo, su carisma y su legado como campeón de la división de peso semicompleto nunca serán olvidados. Anderson Silva, considerado por muchos como el mejor peleador de todos los tiempos, Anderson the Spider Silva dejó un legado que pocos podrían igualar. Su estilo único, su presión letal y su carisma lo convirtieron en un fenómeno dentro y fuera del octágono. Silva fue el campeón de la división de peso medio de la UFC durante más de 7 años, defendiendo su cinturón en 10 ocasiones consecutivas, un récord que aún se mantiene. Desde el 2006 hasta el año 2013, nadie pudo igualar su dominio, y su estilo parecía sacado de una película de artes marciales. Sin embargo, en 2013, todo cambió cuando Silva perdió su título en contra de Chris Weidman. En la revancha, sufriría una fractura desgarradora en la pierna que lo dejó fuera por más de un año. Aunque regresó, nunca volvió a ser el mismo. Tras perder el título, Silva acumuló 7 derrotas consecutivas en sus últimas 9 peleas, incluidas derrotas en contra de Israel Adesanya, Daniel Cormier y Uriah Hall. Aunque mostró destellos de su antigua grandeza, estaba claro que sus mejores días habían quedado atrás. Después de dejar la UFC en el año 2020, Silva incursionó en el boxeo, enfrentando a nombres como Julio César Chávez Jr. y Jake Paul. Aunque tuvo éxito inicial, su derrota en contra de Paul dejó muchos fanáticos cuestionando si valía la pena seguir compitiendo. A pesar de estos altibajos, Anderson Silva sigue siendo una leyenda. Su legado como uno de los mejores de todos los tiempos está asegurado, aunque muchos creen que debió retirarse tras su histórica carrera en la UFC para proteger su estatus. BJ The Prodigy Penn fue uno de los peleadores más talentosos en la historia de las MMA, campeón en 2 divisiones y uno de los primeros en demostrar habilidades completas dentro del octágono. BJ dejó el legado que marcó el camino para las futuras generaciones. Penn hizo historia al convertirse en campeón de la división de peso ligero y peso welter, dejando claro que su talento estaba al par de su apodo, el prodigio. Su dominio como campeón en la división de peso ligero incluyó 3 defensas consecutivas del cinturón, enfrentando a peleadores como Sean Sher y Diego Sánchez. Sin embargo, tras perder su cinturón en la división de peso ligero en el año 2010, BJ comenzó un declive que sorprendió a todos. En lugar de retirarse como una leyenda, continuaría peleando, y este acumularía una racha de 7 derrotas consecutivas, un récord negativo que empató en la historia de la UFC. En sus últimos años, BJ pasó de enfrentar a la élite de las MMA a pelear contra jóvenes prospectos que lo superaban en velocidad y resistencia. Sus reflejos ya no eran los mismos, y sus actuaciones dejaron claro que su tiempo había pasado. A este declive deportivo se sumaron problemas fuera del octágono, incluyendo incidentes legales y personales que empañaron aún más su reputación. Muchos fanáticos deseaban que BJ se hubiera retirado tras sus años dorados, cuando aún era conocido como uno de los mejores. A pesar de todo, BJ Penn sigue siendo una figura importante en la historia de las MMA. Su legado como uno de los primeros campeones en 2 divisiones y su habilidad técnica siempre serán recordadas, aunque su insistencia a seguir peleando dejó un registro final que no le hace justicia a su grandeza. BJ nos mostró lo que significa ser un peleador completo y talentoso, pero su incapacidad para retirarse a tiempo nos dejó
fue una lección sobre los altos costos de prolongar una carrera más allá de su límite. Su legado, sin embargo, siempre será el de un pionero y un campeón. Tony el Cucuy Ferguson es una de las figuras más icónicas y únicas de la historia de la UFC. Su estilo poco ortodoxo, su agresividad y su increíble capacidad de recuperación lo convirtieron en uno de los peleadores más temidos y respetados de la división de peso ligero. Ferguson alcanzó la cima en el año 2017, cuando ganaría el título interino del peso ligero tras someter a Kevin Lee. Esta victoria fue parte de su histórica racha de 12 victorias consecutivas, una de las más impresionantes en la historia de la división. Durante este tiempo, Tony Ferguson enfrentó y derrotó a nombres como Rafael dos Anjos, Edson Barbosa y Donald Cerrone. Sin embargo, todo cambió en el año 2020, cuando Ferguson enfrentó a Justin Gaethje por el título interino en el UFC 249. Fue una pelea brutal, y aunque Tony mostró su corazón y resistencia, terminó perdiendo por TKO en el quinto asalto. Esta derrota marcó el inicio de su declive. Tras esa derrota, Tony ha acumulado una racha de 8 derrotas consecutivas, enfrentándose a la élite de la división y a jóvenes contundentes que exponían sus debilidades en reflejos y su desgaste físico. Lo que alguna vez fue una defensa impenetrable y una resistencia legendaria se convirtió en un punto débil evidente. A pesar de las derrotas, Tony nunca dejó de creer en sí mismo. Su mentalidad de guerrero lo llevaron a seguir compitiendo, incluso cuando muchos fanáticos y analistas pedían que se retirara para proteger su legado y su salud. Tony Ferguson siempre será recordado como uno de los peleadores que lo dio todo dentro del octágono. Su legado incluye algunas de las peleas más emocionantes en la historia de la UFC, pero también nos dejan una reflexión sobre la importancia de retirarse en el momento adecuado. El Cucuy es y siempre será una leyenda, aunque su récord actual no refleje la grandeza que alguna vez tuvo. Estos peleadores marcaron una era, nos regalaron momentos inolvidables y nos mostraron lo que significa ser un guerrero dentro del octágono, pero como hemos visto, el tiempo no perdona. Aunque algunos lograron retirarse con un legado intacto, otros extendieron su carrera más allá de su límite y dejaron un registro que no refleja la grandeza que alguna vez tuvieron. En las MMA, saber cuándo retirarse es tan importante como saber pelear. No se trata solamente de preservar el récord, sino de cuidar el legado y sobre todo la salud. Estos peleadores nos enseñaron lecciones valiosas, tanto en sus victorias como en sus derrotas. Ahora queremos saber tu opinión. ¿Qué piensas de estas historias? ¿Quién de estos peleadores crees que debió retirarse antes? ¿Y cuál de ellos crees que dejó el legado más grande a pesar de su declive? Déjamelo en los comentarios, yo los leo. Y pues nada, recuerden que en la descripción tengo todos mis otros canales de otros temas variados por si quieren echar un vistazo. Y pues nada, yo hasta aquí voy a dejar el video. Si les gustó, los invito a dejar un me gusta, suscribirse si quieren ver más contenido como este. Si no les gustó, pícale al dislike, no pasa nada. Les ha hablado el Mac y nos vemos para la próxima.